¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Bendecido. Bueno, qué bueno es el Señor que nos permite estar acá reunidos hoy en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Puede tomar su asiento por un momento? Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan a través de radiovida.mx 96.5, la voz de la Biblia en San Luis Potosí. Reciban un cordial saludo, que su iglesia también, que los bendiga grandemente el Señor. Le voy a pedir si me puede acompañar a buscar en su Biblia, a buscar Génesis 37. Vamos a estar leyendo el versículo 12 y el versículo 11. Vamos a estar leyendo una buena parte de la historia de José. Vamos a estar tratando de dar a explicar la vida de José, de cómo José, de ser el hijo menor de Jacob, cómo llegó a ser uno de los grandes en Egipto, porque el Señor tenía un propósito grande en su vida. Génesis 37, del versículo 12 al versículo 11, como tema, todo obra para bien. Sabemos que al cristiano, al Hijo del Señor, a usted y a mí, todo lo que nos acontece, todo es para bien. Tenemos Génesis 37, del versículo 12 al 11. Dice el nombre de Jesús. Génesis 37, del versículo 2 al versículo 11, el nombre de Jesús. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. ¿Puede tomarse asiento, mi hermano? Vemos cómo empieza a hablar la historia de José, que empieza hablando que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, era un joven apenas. Joven de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Era hombre de campo, ¿verdad? José, el menor del hijo de Jacob. Y vamos a estarnos centrando en la vida de José, de cómo ser un joven de 17 años, cómo el Señor permite, cómo pasa muchas pruebas, muchas tribulaciones, y al final de todo el Señor tiene un propósito grande en la vida de José. Vamos a estar viendo unas cuantas citas bíblicas. Vamos a continuar leyendo el versículo 3. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El 9 dice: soñó otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense cómo empieza hablando sobre la vida de José, ¿verdad? Que su padre lo reprendió, que sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué? ¿Por qué lo aborrecían tanto a José? Si era su hermano. Yo me pongo a meditar en ese punto. ¿Por qué lo odiaban tanto? Si al final de todo era su sangre. Es que el Señor había puesto un propósito en la vida de José. Él tenía un plan grande en la vida de José. Para todo eso, si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez José no hubiera llegado a donde el Señor permitió que llegara. Fíjense que
Dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué lo amaba más que a todos sus hijos? Primeramente porque lo había tenido en la vejez. Recuerden que Raquel, la madre de José, era estéril. Y el Señor permitió que concibiera y diera luz a José. Entonces dice la Biblia, relata que José nació de Raquel, pero Raquel antes no podía tener hijos. Resulta que el Señor le permite tener hijos, y no solo a él, sino también a Benjamín. Pero todo esto, ¿verdad? Que el Señor permite que Raquel tenga a Benjamín, porque era la esposa amada. Recuerden que también tenía a Lea, también era su mujer, pero amaba más a Raquel que a Lea. Eso es lo que dice la Escritura. Resulta, ¿verdad?, que el Señor le pone sueños a José, y esos sueños son de parte del Señor. Y cuando las cosas vienen de parte del Señor, sea cualquier cosa que el Señor quiera a nosotros, nos va a mostrar. Y aparte que le mostró un sueño, le dio la confirmación de lo que venía para José. Viendo todo eso, José, de todo lo que estaba soñando, se lo cuenta a su padre y a sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecían, y más cuando les contó el sueño, lo aborrecían más aún. También vemos, ¿verdad?, que Jacob le regala una túnica de muchos colores, a su hijo, porque lo amaba, lo estimaba mucho, porque era su hijo, el hijo de la vejez, el hijo que él amaba mucho. Con eso no le quiero decir que no amaba a todos sus otros hijos, sí los amaba, claro que sí, pero amaba más a José. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vemos, ¿verdad?, que cuando le cuenta el sueño a los hermanos, lo aborrecen aún más. Y vamos a continuar leyendo en el Génesis 39, del versículo 1 al versículo 5. Me acompaña a leer Génesis, capítulo 39, del versículo 1, vamos a estar leyendo el versículo 5. Vemos que sus hermanos, ¿verdad?, traman en contra de José, que lo tienen envidia, que lo quieren matar, y al final de todo deciden venderlo. Deciden venderlo a una compañía de ismaelitas que venía pasando, que iba camino para Egipto. Resulta que cuando lo venden, Judá intercede por él, y más sus hermanos decían que lo querían matar, pero lo echan en una cisterna vacía. Y era un plan del Señor todo eso. Todo lo que estaba aconteciendo en la vida de José era un plan perfecto que el Señor tenía para José, a pesar de las tribulaciones, de las adversidades que él tenía. Dice Génesis capítulo 39, del versículo 1 al versículo 5. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjense el versículo 2 importante que dice acá: mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero en la casa de su amo el egipcio. 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar de su mano. 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo en su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Dice el 5: aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, así en su casa como en el campo. Fíjense el Señor cómo bendice al egipcio por causa de José. No solo la bendición venía para José, no solo las tribulaciones, todo lo que estaba aconteciendo alrededor de la vida de José, todo era malo. El Señor bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Eso es lo que acabamos de leer. Fíjense lo hermoso que es el Señor en su palabra, que cómo pone cada cosa. A veces pensamos que las cosas que nos están aconteciendo en nuestra vida, que todo lo vemos negativo, pero más sin embargo el Señor tenía un plan bueno con José. Tanto así que Potifar, ¿verdad?, que dice la Biblia que era un varón egipcio, era oficial de la guardia de Faraón, era alguien importante, era un militar, si lo hablamos en ese tiempo.
Él lo compra. A causa de eso, José dice que el Señor estaba con José. A pesar de que había sido llevado a un pueblo que él no conocía, a pesar de que tal vez no hablaba su lengua, a pesar de que había sido vendido como esclavo, el Señor estaba con José. Eso es lo que narra la Biblia, y eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta, que las adversidades que tal vez que estemos pasando, hay un propósito por el cual están pasando. Las adversidades o los problemas, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. A veces no entendemos hasta que pasan los años, a veces hasta que las cosas se resuelven, entendemos, era por esto que estaba hablando el Señor de esta manera. Pero más sin embargo, José no se queja, no vemos en las Escrituras que José diga, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre soy el más sufrido? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? No vemos a José que se queja de esa forma, sino que al contrario, él es fiel al Señor. Y eso es lo importante que vemos en la vida de José, porque José, a pesar de todo lo que le pasó, él siguió fiel al Señor. Él nunca vemos que diga, que se queje pues, en cuestión de que cómo fue tratado. Mas sin embargo, el Señor estaba con José, narra la Biblia. Dice que vio su amo que el Señor estaba con él y lo hizo mayordomo en su casa, que no se preocupaba de nada más que de su comida. Eso es lo que habla la palabra. En el versículo 39, versículo 6 al 9, habla también, ¿verdad?, que de cómo, vamos a leerlo, el versículo 6 en adelante, del capítulo 39. Dice, y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice cómo habla la Biblia de José, de que era un hermoso joven, que era de buena presencia, de buen semblante. Por eso vemos la tentación que llega también a su vida más adelante. Vemos cómo la esposa de Potifar pone los ojos o pone la mirada de José para hacerlo caer. Mas sin embargo José se mantuvo fiel al Señor. Él en su juventud, sabemos, ¿verdad?, que la juventud, nosotros fuimos jóvenes algún día, hicimos muchas cosas que tal vez no estuvieron correctas delante del Señor. Tal vez no le conocíamos, tal vez lo hicimos no pensando en las consecuencias, pero cometimos muchos errores cuando estábamos jóvenes. Mas José se mantuvo fiel al Señor. Él confió en el Señor. Y vemos, ¿verdad?, en el versículo 8 dice, y él no quiso, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la pregunta que se hace José, ¿verdad? ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? No pecaría tanto con su amo, Potifar, o con la mujer, pecaría directamente con el Señor. José tenía claro que era fiel al Señor y lo decía. Y el Señor estaba con José por eso mismo, porque era fiel al Señor. Nosotros a veces tomamos decisiones o a veces hacemos cosas que no son correctas. No hablo cosas, ¿verdad?, cosas malas tanto, pero nuestras malas decisiones a veces nos llevan a cometer errores. Pero José se mantuvo fiel al Señor. Dice, no hay otra cosa mayor, dice, que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ella, teniendo su esposo, ella andaba buscando a alguien más. Yo no sé por qué. No logro entender, ¿verdad? Pero era una mujer casada. Mas, sin embargo, ella andaba queriendo hacer otras cosas que no era correcto. Pero José se mantuvo fiel al Señor. Y eso es lo importante. Son los versículos que marcan la vida de José. Son los versículos que hablan bien de la vida de José, de su buen testimonio, de su íntegro corazón, de su pureza, de cómo fue sabio en todo aspecto, siendo aún joven. A la edad de 17 años, sabemos que los jóvenes a veces actúan rápido y sin pensar las cosas, y al rato tal vez se van arrepintiendo de las cosas, pero José era un joven de 17 años y había mucha sabiduría en él. ¿Por qué había sabiduría en él? Porque el Señor estaba con José. Eso es lo que habla la palabra del Señor.
Acompáñame a leer Génesis 39, vamos a estar leyendo del 20 al 23. Dice que después de que José se niega a estar con ella, ¿verdad? Y que un día estaba en la casa y José estaba a cargo pues de hacer la limpieza del hogar, tal vez, porque era su mayordomo. Y un día que no había nadie en la casa, la mujer aprovechó, la esposa de Potifar, y le insistió muchas veces, y José no quiso llegarse a ella. Mas sin embargo dice que cuando no había nadie, ella la asió de su mano, de su vestido, y José huyó. Y es algo que me llamaba a mí la atención, que por qué José, ¿verdad? Siendo joven, siendo maduro a temprana edad, no pensó decir, bueno, pues no hay nadie aquí en mi casa, no hay nadie aquí en la casa donde estoy yo, ni mi amo está, no hay nadie que me vea. Pero lo más importante, ahí estaba el Señor viendo. Y el Señor estaba en medio de él, el Señor estaba en su corazón. Y es por eso que José no permite que pasen cosas así. ¿Qué dice Génesis 39, del 20 en adelante? Dice, Génesis 39, 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. 23. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Vemos cómo reitera muchas veces que el Señor estaba con José. Aquí en esta porción que acabamos de leer menciona muchas veces que el Señor estaba con José. Y lo vemos en su forma de ser, en su forma de actuar. Muchos tal vez hubieran visto la oportunidad y tal vez no la habían dejado ir. Qué sé yo, porque era un joven. A veces ven las oportunidades y dicen, no, pues esa oportunidad no vuelve otra vez. Hay que aprovecharla. Mas sin embargo, José se mantuvo fiel al Señor. Y por eso dice que la Escritura, que Potifar lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel que estaba ahí. Y dice que cuando llega a la cárcel, el jefe de la cárcel ve la gracia que hay en él, que el Señor estaba con José, y por eso lo pone como jefe de la cárcel a él. Fíjese cómo va cayendo José después de ser vendido por sus hermanos, después de llegar a la casa de Potifar, ser el mayordomo, ser acusado injustamente por la mujer de Potifar. Yendo a la cárcel, el Señor lo bendice más en la cárcel y lo pone de jefe a él en la cárcel, al cuidado de los otros presos. No llegó como preso, pero el Señor lo levantó, lo puso en un lugar más alto. ¿Por qué no? Si lo merecía José, claro que lo merecía. José había llegado injustamente ahí. Mas sin embargo, el Señor dice que el Señor estaba con José. Y eso es lo importante de ser cristiano. Es lo importante de tener una buena relación con el Señor, de serle fiel al Señor. Porque el Señor respalda las cosas buenas. Amén. Si nosotros andamos en cosas malas, ¿usted cree que el Señor va a respaldar las cosas que estamos haciendo? Yo creo que no. Yo creo que no, de ninguna manera el Señor va a permitir eso. No hay respaldo por parte del Señor. Mas sin embargo, vemos cómo José hace lo bueno y el Señor lo respalda. Y el Señor nunca lo dejó. Y el Señor nunca dejó a José ahora por su comportamiento bueno que él tenía. Vamos a estar leyendo también Génesis 40. Habla, ¿verdad?, de José cuando interpreta los sueños del copero, porque dice la Escritura también de que el panadero y el copero habían llegado a la cárcel, y como José estaba al cuidado de la cárcel, él los atiende, él está al cuidado de ellos, porque el copero y el panadero habían delinquido delante del rey y habían estado presos, pero todo, si usted se va a dar cuenta, todo va encajando perfectamente, todo hay un propósito por el cual pasa cada cosa, no es casualidad que pasen las cosas. ¿Qué dice Génesis 40, del versículo 1 al versículo 5? En el nombre de Jesús dice de la siguiente manera: aconteció después que
de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero linquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el del panadero. 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron allí en la prisión varios días. 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ahí lo tenemos un poco. Fíjense que el Señor permite que el copero y el panadero vayan a la cárcel, porque habían delinquido. Era correcto que ellos habían hecho algo malo para que llegaran a la cárcel. Y era correcto que estuvieran presos. Pero José no había hecho nada. Nada había hecho José, nada malo. Lo único que había hecho era huir de las pasiones juveniles. Es lo que dice segunda de Timoteo, ¿verdad? ¿Qué dice segunda de Timoteo con respecto a eso? Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿José tenía el corazón limpio? Yo me pregunto. Sí lo tenía. Él huyó de las pasiones juveniles. Él huyó de esas perversidades. ¿Se imagina si José tal vez hubiera accedido a todo ello? Yo creo que tal vez no llega a ser a donde llegó a ser. El Señor tenía predestinado a José y lo eligió por algo. El Señor nos ha elegido a usted y a mí por algo, hermanos. No estamos aquí por casualidad. El Señor antes, desde la fundación del mundo, Él tenía puesta la mirada de usted y en mí. Y es algo que no va a cambiar, porque el Señor así es. Para siempre es su misericordia del Señor. Nosotros fallamos con nuestros pensamientos, con nuestros actos, y a veces hacemos cosas que no son correctas delante del Señor. Pero el Señor es bueno, el Señor es fiel, y Él nunca falla. Fíjense, después que el copero y el panadero van a la cárcel, cada uno tiene su propio sueño, en la misma noche. Y el Señor, y José interpreta los sueños de él. Los ve tristes y les pregunta qué tienen. Pues su semblante está decaído, les menciona. Y dice que ellos le comentan su sueño. Y José se los interpreta. No era José interpretando los sueños, era el mismo Señor dando la revelación a ellos. Tanto José como tuvo 2 sueños, ellos también tienen 2 sueños en este momento. Y vamos a estar viendo cada cosa, ¿verdad? Cada cosa que habla el Señor, y cada cosa que habla el Señor es perfecta. Cada cosa que va dando va haciendo encaje en cada cosa. No hay algo que no haga este match. Siempre encaja cada cosa que habla el Señor. Después de ello, ¿verdad? Que el panadero, el copero, le dicen el sueño a José, y José se los interpreta. Y después de todo ello, ¿verdad? Le dice que al tercer día le dice al copero que va a estar delante del rey nuevamente, que su puesto va a ser restituido. Y es así, pasa exactamente como José se lo menciona. ¿Por qué pasa exactamente así? Porque era el Señor, era la palabra del Señor misma. La palabra del Señor es intachable, hermanos. La palabra del Señor se cumple al pie de la letra, porque es palabra del Señor. Mas sin embargo dice que el panadero también le contó su sueño. Y exactamente al tercer día salió, como José se lo había dicho. Y también le dijo que su cabeza, y lo iban a colgar, y fue colgado, así como el Señor habló a través de José. Se cumplió la escritura. La palabra que habló José, el Señor a través de José, se cumplió al pie de la letra. Y vemos que José, cuando sale el copero, le dice algo muy importante. Le dice: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Me imagino, ¿verdad?, que el copero en su felicidad le dijo: sí, yo me voy a acordar de ti. Yo voy a hacer lo que tú me pides, porque lo que me has dicho ha sido verdad, y voy a estar delante de mi Señor nuevamente. Pero más sin embargo dice la Escritura que después de 2 años el copero se le olvidó en 2 años completamente. No se acordó para nada de José, de cómo había interpretado su sueño, de cómo lo había ayudado José. Se le olvidó completamente. ¿Qué dice el capítulo 41? Vamos al capítulo 41. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7.
es donde José interpreta el sueño de Faraón, y es ahí donde el copero dice, me acuerdo de mis pecados, me acuerdo que conocí un muchacho allá en la cárcel que habla palabra del Señor y que tiene revelación de sueños. Me acuerdo de ese muchacho ahora, después de 2 años. ¿Se imaginan 2 años? ¿No se pudo acordar de él? Es bastante tiempo. Es mucho tiempo para mí. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, cómo se debe haber sentido José de estar en la cárcel injustamente, de que le dijeron, sí, me voy a acordar de ti cuando está delante de Faraón. Mas, sin embargo, se le olvidó. Y había un propósito por el cual, hermanos, la fe de José estaba siendo probada también. Y el Señor respaldaba todo ello. ¿Qué dice Génesis 41, del versículo 1 adelante? Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado. 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de aspecto feo, flacas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. 4. Y que las vacas de feo aspecto y de carne flaca se devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Ahí me atengo un poco. Vemos que Faraón también tiene un sueño. Dice que estaba durmiendo y tiene un sueño Faraón. Y ese sueño venía de parte del Señor también. El Señor estaba preparando todo eso para que José viniera delante de él. Y no solo tiene un sueño. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 5 habla de su otro sueño que tuvo. Dice: se durmió de nuevo, dice, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y después despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Allí el Señor ya le había mostrado a Faraón 2 sueños. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo, él tenía sus propios sabios, sus propias personas que interpretaban los sueños también. Pero no había nadie que le pudiera interpretar su sueño. Nadie de todo el país, nadie le pudo interpretar su sueño. Nadie pudo. Y eso es algo que el Señor tenía preparado para José en ese momento. Dice más adelante, ¿verdad?, que después el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: hoy me acuerdo de mis faltas, dice él. Me acuerdo que conocí a un muchacho en la cárcel que interpreta sueños. Entonces lo mandan a llamar. Lo mandan a llamar a José de la cárcel. Llega frente de Faraón y le dice, ¿verdad?, que si él puede interpretar su sueño que él tiene. Y José le dice que él no interpreta sueños, sino que es el Señor que da la respuesta a los sueños que él tiene. Y efectivamente, Faraón le comenta sus 2 sueños, y José le dice que hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que iba a haber una gran escasez en toda la región. Y le recomienda que ponga gobernadores sobre Egipto y que haga tanta cosa. Y eso agradó a Faraón, por esa sabiduría de ese muchacho que tenía. A esa edad tal vez ya tenía, que será 20 años a lo mucho, José. Y esa sabiduría que viene del Señor es importante en la vida de José. Porque él no hablaba palabras vanas, él hablaba palabras del Señor. El Señor hablaba a través de la boca de José. Y toda esa sabiduría, Faraón la miró y dijo: no hay otro más entendido que tú en esa tierra. ¿A quién pondré? ¿Y a quién puso? Puso a José como gobernador de Egipto. Fíjese, después de que pasó tanta injusticia, de haber sido vendido por sus hermanos, la esposa de Potifar la acusó injustamente, haber llegado a la cárcel, pasó mucha adversidad. Pero más sin embargo, el Señor tenía un plan perfecto para él. Todas las cosas que vienen a tu vida, hermano, todas las cosas que nos acontecen, sirven para bien. Romanos 8:28 habla precisamente de eso. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
todas las cosas. ¿Y qué habla la Biblia cuando dice todas las cosas? Todo es todo, hermanos. Tribulaciones, bendiciones, todo en nuestra vida, en nuestra vida. Todo y cuando amemos al Señor. Porque si no amamos al Señor, vamos a pensar que la prueba es un castigo. Mas sin embargo, la prueba es una bendición. Al final de todo es una bendición en nuestra vida. Después que José le recomienda a Faraón que ponga gobernador sobre Egipto, y el Faraón, ¿verdad?, decide poner a José como gobernador de Egipto. En el versículo 37 del capítulo 41, Génesis capítulo 41, del versículo 37 al versículo 42, vamos a leerlo. Es cuando ya José es gobernador de Egipto. Dice Génesis capítulo 41. Perdón, ya me perdí, hermanos, disculpen. 37, 41. Sí, hermano, a veces el nerviosismo o la falta de escuela, hermano, a veces se le gana el nerviosismo a uno. Perdón, hermano, por ello. Dice Génesis capítulo 41, del versículo 37 al versículo 42, en el nombre de Jesús. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios? 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor yo que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ahí lo tenemos. Dice, después de que José interpreta los sueños de Faraón, le da respuesta de parte del Señor, le menciona, ¿verdad?, que ponga gobernador sobre Egipto, porque todo lo que venía no era fácil. Y el rey, ¿verdad?, de Egipto dice Faraón dice que sí, que va a poner a alguien, y el más indicado era José. Era el más preparado. Tal vez era el que menos de edad tenía, pero el que más sabiduría tenía de parte del Señor. Y es algo que me llama la atención, ¿verdad?, que siendo joven el Señor, ¿cómo puede usar a alguien? Desde un niño puede usarlo grandemente el Señor. Todo y cuando la persona se comprometa con el Señor. Todo y cuando le sirva, y le sirva de corazón. Todo y cuando a las adversidades o a las cosas que vengan malas o negativas, le diga que no. Así de fácil. Porque si José hubiera permitido muchas cosas, yo creo que tal vez no hubiera sido quien llegó a ser gobernante de Egipto. Sus hermanos lo odiaban porque era el favorito de su padre, porque lo había tenido en su vejez. Mas sin embargo, dice que lo quisieron matar, lo echaron a una cisterna vacía, y pasó muchas cosas malas, por así decirlo, José, muchas injusticias. Pero más sin embargo, el Señor estaba con José, habla la Biblia. Después de ello, que llega a ser gobernador de Egipto, después que hay una grande hambre en la tierra, sus hermanos, su padre manda a sus hermanos a Egipto, porque es donde había alimento. Y todo eso está encajando perfectamente en el plan del Señor. Todo era con un propósito. Todo lo que le pasa al creyente es con un propósito. No solo pasan las cosas solo por pasar. Me pasó esto, no sé por qué. Bueno, tú no sabes por qué pasan las cosas, pero el Señor tiene control de ello. Toda cosa el Señor tiene control de ello. Y fíjese, después de que Jacob manda a sus hijos a que vayan y compren comida, y que ya era alguien importante, ¿verdad?, a casi la altura de Faraón, José pudo haber dicho: bueno, mis hermanos vienen para acá, es momento de decir de qué cuero salen más correas, es momento de la venganza. Pero más sin embargo José se mantuvo fiel al Señor. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera actuado mal contra sus hermanos, así como le hicieron ellos a él? Porque sus hermanos no solo le echaron a la cisterna, querían matarlo, pero Rubén, su hermano, interfirió por él. ¿Se imagina qué hubiera pasado si José decide no perdonar a sus hermanos?
¿Qué hubiera pasado? Porque seguimos leyendo, ¿verdad?, más adelante y vemos que también por José también viene la descendencia de nuestro Señor Jesús más adelante. Pero ¿qué hubiera pasado si José no perdona? ¿Qué hubiera acontecido? ¿Hubiéramos nosotros estado aquí en este lugar? Las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Yo no sé qué hubiera pasado. Mas sin embargo, todo encajaba perfectamente en el plan del Señor. Después que sus hermanos llegan allí y no lo reconocen porque José no se dio a conocer a ellos, hasta más adelante. Vamos a leer el capítulo 45 de Génesis. Es cuando habla, ¿verdad?, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Y es toda la historia que a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, que cómo José tuvo eso, ¿verdad?, de perdonar a sus hermanos, de cómo el Señor obró en la vida de José, de cómo el Señor no había rencor en él, que se mantuvo fiel al Señor hasta el último momento. José pudo haber dicho: mis hermanos pues me engañaron y me traicionaron, yo esperaba pues que tal vez alguien fuera de mi familia tal vez me traicione, pero nadie espera que un hermano lo traicione a uno. Nadie espera que su propia sangre, que su misma carne lo traicione a uno. Es algo que meditaba yo en la vida de José, ¿verdad?, que cómo el Señor usó la vida de José para hacer grandes cosas. Y era con un propósito. ¿Para qué el Señor permitía todo eso? Para preservar la vida de José, para preservar la vida de toda su descendencia, para preservar la vida de mucha gente. No solo la vida de él ni su familia, de mucha gente alrededor. Dice Génesis 45, versículo 1 al versículo 8, en nombre de Jesús. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ahí me detengo un poco. Dice, después de que le cuenta, ¿verdad?, si usted lee más atrás, habla de que cómo llegan sus hermanos, y él vio a todos sus hermanos, a sus 10 hermanos, y él preguntó de dónde venían, y él los acusó como espías, pero era un plan que José tenía preparado para ellos. A ver, lo estaba probando, para así decirlo, a ver si ellos habían cambiado. Pero yo creo que ellos ya habían cambiado en ese momento, porque le dicen toda la verdad, le dicen que su padre vivía, que venían de tal tierra, que tenían un hermano que había fallecido, que en este caso era José, que lo dieron por muerto, que su padre lo lloró, y que tenía un hermano menor, que era Benjamín, que estaba con su padre. Y él le dice que manden a traer a su hermano, para que sí les podía creer. Y ellos aceptan y mandan a traer a Benjamín. Y después de ello, ¿verdad?, cómo sucede la historia de que cuando mandan a traer a Benjamín, pues él no podía contenerse con sus hermanos, y se dio a conocer a ellos. Y es ahí ese punto, ¿verdad?, que me llamaba a mí la atención de que cómo prepara el corazón de José, el Señor, cómo permite que perdone a sus hermanos. No solo era uno que lo había traicionado, eran 10 hermanos que habían traicionado. Tal vez uno puede estar de acuerdo, bueno, sí, el otro no, levante la mano la mayoría, y depende de la mayoría que gana, pues eso vamos a hacer. Los 10 estuvieron de acuerdo en ello, los 10 traicionaron a José, los 10 tuvieron algo que ver en eso. Mas sin embargo, José tiene eso que me llama la atención a mí, que puede perdonar a sus hermanos. Dice, ¿verdad?, que lo que acabamos de leer, que no podía contenerse José de todo eso, y dice que se saca todo lo que tienen de él y se queda nomás con sus hermanos. Y dice, el versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Fíjese, póngase a meditar un poco en lo que estaba pasando a José. Lloraba de alegría, lloraba de tristeza, de muchas cosas que había pasado él. En ese momento sacó todo, tal vez todo lo que traía en su corazón José, porque no era fácil todo lo que había pasado él, no era fácil todo lo que había acontecido. Dice que empezó a llorar, y lo oyeron todos los egipcios y todos los de su casa, la casa de Faraón. 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?, pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos no supieron más de José.
Dice que sus hermanos quedaron así como, estaban turbados, quedaron mudos, quedaron sin palabras al ver que José era el que estaba delante de ellos. ¿Se imagina ver usted a alguien ver a alguien usted que le ha hecho un mal? Yo sé que no lo ha hecho, ¿verdad? Pero póngase a meditar un poco, ¿verdad? Que usted ofende a alguien y le desea lo peor, y esa persona llega a un puesto bien importante, vamos a decir, de un trabajo, y esa persona va siendo su patrón, y esa persona, en vez de decirle, bueno, tú me hiciste la vida imposible, ahora viene mi turno. ¿Se imagina que lo trate diferente? Y que vea a esa persona y le diga a usted, todo lo que me hiciste, yo te perdono. ¿Se imagina cómo se sintieron sus hermanos? En parte de emoción grande ver a su hermano, verlo después de tantos años, y saber que su hermano, ¿verdad?, era alguien importante en Egipto, que el Señor lo había preparado para que llegara a ese lugar. Y sus hermanos al verlo, ¿verdad?, quedaron boquiabiertos, ¿verdad?, quedaron atónitos, perplejos de ver a su hermano, que él era alguien más grande que ellos. Y era el menor de todos ellos. Entonces, ¿cómo habla la Biblia, ¿verdad?, de José, de la vida de José, de cómo tiene perdón, o cómo tiene eso, ¿verdad?, de serle fiel al Señor, de cómo perdona a sus hermanos, y cómo el Señor obra en la vida de los hermanos? Porque no solo el Señor bendijo a José, también bendijo a toda su familia, cuando mandó a su padre y a toda su familia. La Biblia también habla de 70 personajes que llegaron con Jacob a la tierra de Egipto, a la tierra de Gosén, que ahí los hizo habitar el Señor a ellos. Y cómo va encajando todo eso. Tras de una cosa, adversidad, viene una bendición. Otra adversidad, otro problema, más bendición. Y a veces que no queremos las pruebas en nuestra vida, hermanos. No queremos porque dice, ay, otra vez esto. Otra vez viene esta prueba que no me deja en paz. Bueno, esa prueba está ahí por algo, hermanos. No debemos de quejarnos de las pruebas, sino que al contrario, debemos de decir al Señor, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame a pasar esta adversidad. Yo no sé por qué esté pasando todo esto, pero tú sabes, Señor, por qué. Ayúdame a pasarla. Fíjense que después de que José se da a conocer a sus hermanos, que llora y que toda la casa de Faraón le escucha llorar, y él habla, ¿verdad?, a sus hermanos, dice, no se preocupen, dice, todo era un plan perfecto del Señor. Todo dice aquí en el versículo 4, entonces José se dio a conocer a sus hermanos. 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él. Yo soy José, vuestro hermano, dice, al que vendiste de Egipto. Ahí como que a sus hermanos les cayó el 20, dice, híjole, ahora sí, vamos a recibir el pago de todo el mal que le hemos hecho a José. Pero sin embargo vemos a José que no le hizo nada a sus hermanos, al contrario, los consoló. Les dijo, no se preocupen, todo era un plan perfecto del Señor. Yo sufrí, sí, pero no se preocupen, yo los perdono. En el versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué dice? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense lo importante, ¿verdad?, de siempre dar la honra al Señor, siempre reconocer que el plan del Señor es perfecto. Todo lo que había pasado a José tenía un propósito en la vida de él. Todo lo que había acontecido no solo benefició a José, el Señor benefició a mucha gente, a Faraón, a mucha gente, a su familia. ¿Qué hubiera pasado si José fallaba con la mujer? ¿Qué hubiera pasado si José renegaba de la vida? ¿Qué hubiera pasado si José no se hubiera mantenido firme? Yo no sé qué hubiera pasado. Hubieran pasado muchas cosas diferentes a lo que narra la Biblia ahora en día. Mas sin embargo José se mantuvo fiel al Señor. ¿Qué podemos aprender de la vida de José nosotros? Bueno, José, a pesar de tener una temprana edad, era sabio. Y no porque leía mucho, ¿verdad?, sino que la servía bien al Señor. Él era fiel al Señor. Otra de las cosas que me llama la atención sobre la vida de José es que no guarda rencor. Usted tal vez alguna vez le han ofendido. Yo creo que a todos más de alguna vez nos han ofendido. ¿Ha perdonado de corazón? ¿O nomás ha perdonado porque se lo pidieron y lo ha hecho por compromiso nada más? Debemos de preguntarnos en nuestra vida, cuando nos ofenden, ¿perdonamos? ¿O nomás medio perdonamos? Porque para el Señor
Las medias cosas no son cosas, ¿eh? Eso es algo que no cabe en el plan del Señor. Para el Señor es sí o es no. Y es algo que el Señor tiene dos caminos nada más, el bien y el mal. Nosotros decidimos qué camino tomar. En el caso de José, toma el camino bueno. Toma el buscar al Señor, el serle fiel al Señor, el perdonar a sus hermanos. Y él reconoce delante de sus hermanos, dice, no se preocupen, dice, que el Señor me ha mandado acá, dice, para preservación de vida me envió a vos, delante de vosotros. El Señor tenía un plan perfecto. Todo lo que había pasado era con un propósito. Fíjense, cuando José perdona a sus hermanos, ¿verdad?, que manda a llamar a su familia, José, me imagino, ¿verdad?, que sintió un gran gozo, un gran alivio después de ver a sus hermanos. Muchas personas, ¿verdad?, después que ven a su verdugo, a su agresor, sienten coraje todavía hacia él. Y dicen que ya lo han perdonado. Me ha pasado más de una vez a mí. Porque digo que a veces decimos perdonar a alguien y a veces no lo hacemos completamente. Tal vez lo hacemos un 80, un 75, pero debemos de hacer un 100% de perdonarlo. Porque ¿a quién beneficia el que perdona? Digamos, vamos a poner un ejemplo. Si usted me ofende a mí y yo me quedo con esa ofensa, tal vez usted ya se lo olvidó. Tal vez usted ni cuenta, tal vez lo dijo sin querer. O lo dijo diciendo otra cosa y yo lo entendí diferente. ¿Quién es el único dañado en todo esto? Soy yo, porque yo no lo he perdonado a usted. Así lo mismo José. José siempre tomó el camino bueno, siempre tomó la mejor opción. Siempre, de todo lo que vemos, siempre José daba lo mejor de él. Y por eso el Señor estaba con José. Y siempre el Señor lo respaldó. Y siempre vemos algo, ¿verdad?, en el personaje, en la vida de José, que resalta mucho José. Aparte que era el más joven de su familia, antes de Benjamín. Y el Señor estaba con José. De la misma manera, hermanos, a pesar de que nosotros a veces hagamos cosas que no son buenas, hermanos, a pesar de que nosotros fallemos constantemente, ya sea con nuestros pensamientos, ya sea con nuestros actos, con lo que hagamos, correcto, incluso dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también nos cuenta como pecado. Es algo que el Señor no nos deja opción. Bien, ¿hacemos lo bueno o hacemos lo bueno? No nos da opciones. Nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos qué camino tomar. Nosotros decidimos renegar por la prueba o decirle gracias, Señor, por la prueba que has puesto en mi vida. Gracias por lo que estoy pasando, Señor. Debemos de ponernos en ese plan y debemos de tomar la vida de José como ejemplo a nuestra vida. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Está Daniel, está Pablo, está el Señor Jesús. Hay muchos ejemplos que nos habla la Biblia y son ejemplos buenos. Debemos de tomar este ejemplo de José y aplicarlo a nuestra vida diaria. Que cuando venga la adversidad, que cuando venga la prueba, no reneguemos, sino que al contrario pedir dirección al Señor. Porque el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Todo y cuando nosotros nos mantengamos fieles a Él. Ahí está la victoria. Porque ¿de qué sirve que medio obedezcamos? ¿De qué sirve que medio queremos hacer las cosas, que hoy sí quiero, mañana no? No podemos estar así, hermanos. No podemos estar meditando o claudicando en dos pensamientos. Bien seguimos al Señor o no lo seguimos. Yo creo que todos que estamos aquí es por un propósito. Todos los que estamos aquí es con un propósito. Hermano que me ves, el Señor tiene una grande oportunidad que te da, de que estás escuchando su palabra. Hoy es la oportunidad de cambiar. Hoy es el momento de hacer las cosas buenas. Hoy es el momento de entregarle completamente mi corazón al Señor. Porque mañana no sabemos. El mañana para muchos tal vez ya no va a ser mañana. Va a dejar de existir. Hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros mismos, hermanos. El Señor va siguiendo siendo Dios. Yo necesito del Señor para seguir adelante. Yo necesito del Señor todos los días. Yo necesito del Señor, que el Señor obre en mi vida, que el Señor siga transformando mi corazón. Porque tal vez usted me puede ver aquí enfrente y yo soy malo, hermanos. Fallo con mis pensamientos, con mi forma de ser. Y lo reconozco, hermanos, porque soy carne. Me hace falta mucho por hacer. Hago cosas que digo yo, hay cosas que digo, híjole, la regué otra vez. Y viene otro día y vuelvo a hacer. ¿Y por qué no vamos cambiando eso? ¿Por qué no vamos tratando o dejando que el Señor trate nuestra vida? A lo mejor el Señor quiere arrancar todo eso de nuestra vida, pero nosotros no permitimos eso. Nosotros nos queremos quedar, dice, híjole, me duele esto, pero
No te lo lleves, Señor, porque ya me estoy acostumbrando al dolor. Ya lo estoy haciendo como mío. Ya me estoy encariñando de este problema, Señor. Mas, sin embargo, Señor, no quiere que tengas problemas. El Señor quiere verte bien. Quiere verte que sigas adelante, que no desmayes. Ese es el plan del Señor. ¿Se imaginas si el Señor hubiera venido por nosotros, era morir en la cruz del Calvario por nosotros y para en vez de salvarnos? ¿Qué hubiera sido del Señor? No. El Señor dio la vida por nosotros y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Sin antes de que nosotros le conociéramos, el Señor ya nos conocía. Eso es lo importante, lo bello del Señor. Para finalizar, vamos a estar leyendo una última escritura. Vamos a estar leyendo a Génesis capítulo 50. Vamos a estar leyendo del 20 al 21. Es cuando José reconoce de que todo lo que había pasado era con un plan perfecto. De todas las injusticias de su hermano, de la esposa de Potifar, de que fue encarcelado injustamente, de muchas cosas. ¿Qué dice el versículo 20? Vosotros pensáis mal de mí, mas Dios lo cambió. Perdón, nuevamente. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Ahí lo tenemos. Fíjense, después de que sus hermanos habían hecho todo eso, ¿verdad? Y que él se había revelado, se dio a conocer a sus hermanos, y que sus hermanos tal vez pensaban de que por la posición que José tal vez tendría, él iba a tomar venganza en contra de ellos. Mas sin embargo, José actuó diferente. Actuó no como la mayoría, ¿verdad? Sino que actuó como un varón de Dios puede actuar, con perdón, con compasión, porque no solo los perdonó, sino que también les ayudó, les dio víveres. Dice que todo lo que había pasado, José reconoció que era un plan de Dios. Tal vez sus hermanos pensaban, pues ahora sí viene lo bueno, ahora sí agarrémonos, porque con la posición que tiene José, ahora sí nos va a cargar bonito a él. Pero más sin embargo, no pasó así. Y vemos más adelante, ¿verdad? Que José vivió 110 años y le dijo a sus hermanos, prepárense porque el Señor nos va a visitar. El Señor tiene control de todo, hermanos. A veces si nosotros podemos faltar, el Señor tiene control de tu familia, de la mía. Podemos faltar nosotros. Podemos faltar, qué sé yo, nos puede faltar mucho, pero el Señor está en control de todo ello. Eso es importante, ¿verdad? Que decía Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a sus propósitos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan bien, todo y cuando nosotros lo vemos de esa manera, todo y cuando nosotros confiemos en el Señor, todo y cuando nosotros obedezcamos al Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia, porque el mundo se dirige de una forma, pero el Señor dice, aquí está tu camino, vas acá, no te salgas, y esto es lo mejor para ti. Aunque a veces vemos las cosas muy difíciles, el Señor tiene control de tu vida, de la situación, de mi situación. El Señor tiene control de todo, hermanos. Con eso, eso es todo lo que tenía, hermanos, para compartirles. Espero que me haya dado a entender, ¿verdad? de cómo el Señor obró en la vida de José, de cómo de ser un muchacho llegó a ser un gobernante en Egipto, cómo el Señor lo bendijo. ¿Y por qué lo bendijo tanto a él? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Con eso quiero dejarlo a usted. ¿Por qué lo bendijo tanto? Porque era el plan de Dios. Era un plan perfecto del Señor. De lo que vamos de leer en Romanos 8:28, que todo lo que le acontece a uno, todo es para bien. Todo, hermanos. Implica todo, hermanos. Todo. Las buenas cosas, las malas cosas, siempre tenemos que sacar lo bueno de todo ello. Amén. Bueno, era todo lo que tenía, hermano, para compartirles. Y vamos a orar. Si tiene peticiones, hágalas pasar aquí enfrente para poder orar por ellas. Y que el Señor siga ayudándonos a poder seguir adelante, porque
El plan del Señor es que nosotros sigamos adelante todos los días, que no desmayemos, que sigamos perseverando. Que van a venir pruebas en nuestra vida, van a venir pruebas, hermano. Son necesarias para nuestra vida diaria. ¿Se imagina qué sería una vida sin pruebas? Una comunidad, pues qué bueno, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué busco al Señor? Pero no, todo tiene un plan perfecto del Señor. Todas las cosas que estén pasando en tu vida, hermanos, es un plan perfecto del Señor en nuestra vida.